53 68 74. La Savia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar. Voces que llegan desde las profundidades del alma. Antros poéticos culturales que resquebrajan la rutina. Ya comienza el Road Movie Radial. Esta noche está encantador. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro. ¿Qué es el pueblo? Digo, mi infierno encantador es el abrazo popular. Que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado la baraja. ¿Cuál es tu infierno encantador? Hola. Bueno, mi infierno encantador es el amor que siento y tengo por el otro. Es un infierno y un amor que lo hace encantador. Puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo. Me llamo Eva y mi infierno encantador es la escuela. Porque, bueno, nunca dejé de ir a la escuela, yo soy docente y me gusta mucho mi trabajo. Y, bueno, la escuela es ese lugar maravilloso, que pasan miles de cosas y que me encanta ir, pero por otro lado me desgasta muchísimo y me deja agotada y me genera varios conflictos. Así que ese es mi infierno encantador y además... un recreo, por ejemplo, podría tener así todos los ruidos de un infierno encantador. Bueno, un beso. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! 1, 2, 3. Estás escuchando Esta Noche Está Encantador. Road Movie Radial por Antena Pueblo. Sin responder, la voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los 2 dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! 1, 2, 3. El ejercicio cotidiano de ser docente requiere mucha responsabilidad. No solo por el hecho de cumplir con el horario y la currícula que uno se propone. Los objetivos que se proponen como docente para brindar un panorama lo suficientemente amplio de los distintos temas. Temas que están planteados en un común denominador para las y los alumnos de cualquier lugar del país. Es decir, no podría ser una distinción, por lo menos a priori, de lo que voy a dar en un aula de Salta o de Capital Federal, porque justamente la idea
es que lo que sé, lo que quiero brindar, no puede ser menor o mayor en uno u otro lugar. Es cierto que en la práctica a veces es diferente, porque hay que tener en cuenta el contexto, y en el caso de la informática y los medios de comunicación, que son las materias que doy, hay que tener también en cuenta los medios de los que dispongo para dar las clases, porque lamentablemente no son iguales esos medios con los que uno dispone. Pero repito, deberían serlo. Ahora, no podría, en un principio, pensar que las chicas y los chicos de tal o cual lugar tienen menores capacidades que otros. Sería una aberración, opino, pensar así, ¿no? Condicionar, prejuzgar. Por eso, lo que voy a brindar en un principio va a ser las mismas herramientas, los mismos objetivos, adaptándolos de la mejor manera posible, considerando la idiosincrasia de ese lugar, de cada lugar, la cultura que los rodea, los intereses, y fundamentalmente buscar distintas motivaciones para que todas y todos sean partícipes del hecho educativo. Para dar clases necesitas dialogar, tener en cuenta las distintas opiniones, respetarlas, pero también dar el punto de vista del mundo que uno tiene y que no está escindido de la labor docente. Aunque esto último parece que a veces trae muchas complicaciones. Se trata de motivar, incentivar el pensamiento crítico, tener una postura abierta para escuchar ideas y formas que se pueden desconocer y tener la humildad de reconocerlas, darse permiso para tomarlas. Porque el docente no es el ser iluminado de antaño que todo lo sabe. Nunca lo fue. Es una persona que aprende también en el aula. Y la escucha, la humildad de reconocer que no se sabe todo, es la que permite, por lo menos, es lo que creo, ser adaptable y empático con cada grupo. Escuchar, dialogar, replantearse, adaptarse. Los temas curriculares son el rumbo hacia donde uno va. Pero en ese viaje, hay tormentas, días bellos y tranquilos. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren, como dice Calamaro en la letra de mi Gin Tonic. Puedo equivocarme como docente, sí, puedo equivocarme, pero también tengo que ser consciente de lo que digo en el aula. Puedo equivocarme algunas veces, pero no puedo equivocarme cada vez. Puedo equivocarme, pero tengo que saber que lo que estoy diciendo afecta a cada una y cada uno de los que están escuchándome, de los que me están viendo. Puedo equivocarme, pero no buscar el dolor adrede. No puedo preparar un plan macabro para que mis alumnas y alumnos fracasen ante un examen, aunque no me guste nada tomar exámenes y creo que hay otras formas más placenteras de evaluar o cotejar el conocimiento de lo que estuve enseñando. Puedo equivocarme, pero no decir algo que sé puede generar un caos en el aula. Tengo que cuidar las palabras, aunque ese día esté triste, extremadamente irritable o desahuciado. Y retomando la idea de examen, puedo saber también de antemano cómo va el grupo, porque si me preocupé porque todas y todos participaran, el día del examen no va a ser más de la mitad del grado
quienes no aprueben. Y fundamentalmente, debo ser yo el responsable de ese fracaso. Encontrar las maneras para que sea la menor cantidad posible de chicas y chicos quienes no hayan aprendido lo que me propuse. Atender individualmente luego esos casos para que lleguen al viaje final de la mejor manera posible. De ninguna manera, bajo ningún punto de vista, como lo charlaba el otro día en la puerta de una escuela, puedo tener la desfachatez, la frialdad y el tupor de decir que las chicas y los chicos de mi clase fracasaron porque la maestra o el maestro del año que viene es muy distinto a mí y eso los predispuso mal para el examen. No se puede culpar al que viene de algo que está aquí y ahora. No puedo castigar tampoco porque no aprobaron. Maltratar, mentir, denigrar, desvalorizar. Menos tratar como imberbes, aunque la historia tiene ejemplos de maestros que así lo han hecho, cuando la cultura y los valores eran totalmente distintos a los que venían de lo que muchos llaman el primer mundo. Tratar como imberbes a esa población. Si hiciera algo así, sería digno de una evaluación por parte del equipo de orientación escolar, de quienes supervisan mi tarea. Porque cada tarea, cada rol, debe tener una supervisión, inclusive de los propios alumnos y alumnas del grado. Digo, ninguna profesión, ningún rol que se ejerce puede convertirte en el ser iluminado que todo lo sabe y jamás se equivoca. Rondaría el autoritarismo, el totalitarismo, ¿no? Tomar actitudes y decisiones que no tengan en cuenta el dolor ajeno cuando todo te está demostrando que ese dolor es real. Es para analizar, ¿no? Es para ver si estás en los cabales para llevar a cabo tu tarea. Imaginemos un electricista pidiendo disculpas después de que la casa voló en pedazos por sus malas conexiones. Un médico diciendo, me equivoqué, después de que varios pacientes empeoraron porque no verificó como debía el tratamiento. Todo tiene un protocolo, una manera de proceder que se supone están pensadas de antemano antes de llevarlas a cabo. Una evaluación permanente de lo que estás haciendo. Si no es así, difícilmente lleguen a buen puerto. Y si ves que no está funcionando y seguís, si la miseria y la desesperación aumentan cada vez que volvés a repetir la misma fórmula, es que no te importa un carajo el otro. Te sentás en el sillón, empatas en tu asiento calentito y decís que el problema es que la gente no se abriga. Decís que el lujo es vulgaridad, como dice el Indio Solari, mientras desde tu hermosa mansión gozás del aire fresco del aire acondicionado. Te comportás como un patrón de estancia que sale a latigar con formas de castigo modernas si estás de mal humor. Total, después pedís disculpas. Pero ¿sabes qué? Ya hay cientos de miles de bocas que ya no comen, que buscan la salida de un subte para dormir, que dejan de respirar en medio de una noche fría y de hastío. Pero hablamos de ser docente, claro, y de lo que implica estar al frente de un grado, obviamente. Estás escuchando Esta Noche Está Encantador, Rock Movie Radial por Antena Pueblo.
Bienvenida, gente linda, gente que está escuchando Esta Noche Está Encantador. Otro jueves, hoy con mucho menos frío y sin lluvia, pero no la quiero nombrar mucho porque cada vez que digo esto después llueve. Pero bueno, es otro jueves encantador aquí en la ciudad. Hoy nos damos el gustito, es como la sal y la pimienta que le faltaba a la cocina. Hoy es esa sal y esa pimienta que teníamos que darle al programa. Recuerden que pueden escucharnos por Facebook, @Esta Noche Está Encantador. Nos pueden seguir por Instagram, @Esta Noche Está Encantador. Y por Twitter, @NocheEncantador. Habría que cambiarle la letra al Indio Solar y decir: ¿son por acaso ustedes hoy votantes respetables? Irrepetible. Pueden enviarnos también el WhatsApp ¿cuál es su infierno encantador? Al número 11 3953 6874. Nos envían ¿cuál es su infierno encantador? Y ahí lo pasamos en el programa. Y se pueden ganar por enviar ese WhatsApp una rica, fría y espumante cerveza Brip, que son nuestros queridos auspiciantes desde casi del programa número 5. Recuerden entonces, 11 3953 6874 para el WhatsApp y pueden llamarnos al aire al 4635 6349 para participar en el programa. También obviamente se pueden bajar las aplicaciones de la aplicación, digo, no las aplicaciones porque es una sola, de Antena Pueblo. Lo buscan ahí en la app de Play Store y se bajan la aplicación y nos escuchan directamente del celular. También está la página web de la radio, antenapueblofm.com, y la página web del programa, que es www.estanocheestaencantador.com.ar. Hoy parece que desmitificamos el programa, no sé, dicen las malas lenguas por ahí que este jueves va a ser muy diferente. Porque hoy tenemos de invitada a la psicoanalista Zulma Reichouni, que nos va a hablar sobre política y subjetividad, porque esta es una semana muy especial. Vamos a hablar sobre el sometimiento, el autoritarismo, la segregación, la ira, la xenofobia, cuando se mezclan todas estas cuestiones en la política. Sobre todo en los gobernantes, ¿no? Nos sobran los ejemplos, dice Sabina. Ah, no, nos sobran los motivos, perdón. Mi nombre es Mike Kerko y esto es Esta Noche Está Encantador. No creo que exista en este mundo el formato neutral de la palabra. No creo en la tibieza de la información, en la oralidad políticamente correcta. Esta Noche Está Encantador no es un programa político, pero pretendemos ocupar algunos bytes de la gran red de redes, porque somos una radio online, ¿no? Con artistas, pensadores, profesionales,
obreres, poetas y loques, que hacen cosas para cambiar, alegrar y llenar de vida este mundo. Hola gente, ¿cómo anda? Acá en la radio en esta noche está encantador y ahí pasaba el audio del programa número 1, en realidad era el editorial del programa número 1. Nunca digan nada al aire que todo se puede volver a contradecir. Bueno, este programa no es político, si me han castigado con esa expresión del editorial número 1. Igual hay límites para las cosas que uno dice, ¿no? Como decía bien el editorial al principio, uno puede decir cosas, pero de ahí a decir barbaridades, bueno, todo ese tema lo vamos a hablar ahora con la entrevistada que ya en poquitos minutos nomás va a estar llegando a la radio, Zulma Reichouni, que es psicoanalista y que nos va a hablar sobre política y subjetividad, como bien decíamos. Bueno, como anunciamos cada vez que arrancamos el programa y lo finalizamos, vamos a darles una serie de espectáculos recomendados. O sea, si bien están en la página web del programa, en realidad en la página de Facebook, en la sección eventos de la página de Facebook, @esta noche está encantador, vamos poniendo cada evento recomendado. Pero bueno, queremos destacar algunos que se van a hacer desde mañana hasta el fin de semana, porque es un fin de semana largo, así que hay para aprovechar. Por ejemplo, en la zona de Flores tenemos la Feria de Economía Popular de Flores, donde van a tocar los Hippie Voladores, una banda que ya la hemos invitado y que va a estar seguramente muy pronto acá en el programa. Se va a hacer el sábado 17 a las 18:30 en la Asamblea de Flores, que es en Avenida Avellaneda 2177. Es una asamblea una feria totalmente gratuita y es a partir de las 18:30. Después, mañana viernes a las 19:30 se va a llevar a cabo la proyección del documental El Camino de Santiago. Sí, va a haber es la película de Tristan Bauer y se va a hacer un ciclo de debate alrededor de la película. Se realiza en la cooperativa La Cacerola en Franklin 26. ¿Qué más? Tenemos por otro lado Bohemias de Medianoche, edición épica. Es una obra que se va a realizar el viernes también de 21 a 23 en el Teatro Sirgu de la UNTREF, Chacabuco 875. Ahí pueden comprar las entradas para ese evento en PlateaNet. Lo buscan así como Bohemias de Medianoche, edición épica, y aparece este espectáculo que es sumamente recomendado. Se presenta también en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Se presenta Adriana Martínez con el debut del CD Matria Nuestra. Eso se realizará mañana viernes a las 21 y el sábado a las 23:30. Es en Sánchez de Bustamante 772. Pueden conseguir las entradas a través de la página de Facebook, que es Club Atlético Fernández Fierro. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el festival de Alfred Hitchcock. Se comienza mañana, viernes, de 22 a 3 de la mañana en el Malva, Avenida Figueroa Alcorta 3415. Es organizado por el Cineclub Nocturna. La entrada es de 110 pesos, así que es económica. También en la ciudad de Rosario si están viajando por esa ciudad, una hermosa ciudad,
pueden ir a la muestra Obreras que se realiza en el Museo de la Ciudad de Rosario. Se lleva a cabo de 16 a 19 con un vernissage y una con la presencia de las expositoras. Por otra parte, en el marco de las celebraciones del 149 aniversario del barrio La Boca, se presenta Arito Rock en el Teatro Verdi, en el mítico Teatro Verdi, en la avenida Almirante Brown 736. Eso es el sábado 17 y se pueden comprar las entradas a través de tuevento.com. Ponen Arito Rock, celebrando La Boca y aparece el espectáculo recomendado. El especial del Día del Niño, porque el domingo es el Día del Niño, el domingo 18 de agosto, se va a realizar en el Centro de la Juventud, en San Martín y el Río, en Rosario también, una feria anime extreme. Para los fanáticos del cómic, se realiza ahí en la ciudad de Rosario con una entrada de 100 pesos, o si van en grupo pueden comprarla de 3 por 250 pesos. La feria anime de Rosario, que tiene como invitada a Itoni Flor. Por último, quería decirle que el domingo 18 se va a realizar una nueva manifestación a favor de los humedales continentales. Esto ya lo difundimos varias veces, pueden buscar el audio de la entrevista en la página de Facebook. La gente de Salvemos los Humedales del Dique Luján y La Ñata van a organizar el encuentro el domingo de 11 a 14 en avenida Agustín García 9501 en la ciudad de Benavides. Es importante apoyar esta lucha porque los vecinos se vienen manifestando hace varios meses y la constructora sigue avanzando sobre los terrenos. Bueno, eso es todo y vamos a un tema musical y ya está viniendo Zulma para empezar la entrevista de psicoanálisis y política. Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más, no cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de fajina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonas el pan. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera, antes o después de las rosas. Ves a través de las cosas. Fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va. Lo encantador es la soledad.
porque amo la soledad, amo estar sola y la libertad que tengo, y al mismo tiempo quisiera estar acompañada. Facebook.com/Antena Pueblo FM. Los Cabritos, cooperativa de trabajo, parrilla asador, la mejor carne argentina, ambiente cálido y familiar, Avenida Juan Bautista Alberdi 6161, Mataderos, 4686-3063. Los Cabritos. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, calefacción, venta, mantenimiento, instalación, service. Servicio de urgencias las 24 horas. Pequeños clientes, grandes empresas. MCH Servicio Técnico. 15 27 90 97 90. Las 7 esquinas, panadería y confitería, horno a leña, atención personalizada, café, lunch. Avenida Juan Bautista Alberdi 4900, esquina Bruix. Las 7 esquinas. Seguí con la mejor música en Antena Pueblo. Pizza Party Eventos te ofrece el servicio completo para tu fiesta. Pizza libre a domicilio, tabla de picadas, perniles de cerdo, mesa dulce, atención personalizada y mucho más. Consulta por promociones al 4692-6307 o al 15 61 22 0157. Búscanos en Facebook como Pizza Party Eventos. Pizza Party Eventos. Si querés probar los mejores productos de granja, el Lugar del Pollo es el lugar. Milanesas, hamburguesas, patitas, productos frescos y congelados elaborados a la vista y por sus dueños. El Lugar del Pollo, Avenida Bruix, 4885. ¿Se acerca el cumpleaños de tu hijo? ¿Te casás o tenés que organizar el Family Day de la empresa? Saga Producciones está para ayudarte. Karaoke, juegos de pantalla, fotografía, animaciones infantiles, spa de nenes, taller de ciencia, cocina, reciclado, fiesta teens y mucho más. Conoce más de nosotros en sagaproducciones.com.ar. Seguinos en Facebook y en Instagram como Saga Producciones o comunícate con nosotros al 15 50 44 66 11. AntenaPuebloFM.com. Esta noche está encantador, con la conducción de Mae Kerko y Laura Fiori. Bueno, ahí estamos. Zulma ha llegado a la radio. La tenemos a Zulma Raychouni, ¿no? Raychouni, pues sí. Lo dije varias así. veces, Zulma. Sí, es como se escribe y se lee así. A veces parece que es difícil, pero es fácil. Es Raychouni, sí. Bueno, te cuento, Zulma, que estamos en vivo también por Facebook y en este momento va a aparecer la camarita mostrándote en la radio. Bueno. Gracias por venir, sé que te costó bastante, que estabas atareada. Sí, trabajando hasta hace un rato, pero no, es un placer, al contrario, gracias. Es un placer para mí también que estés en el programa. Y bueno, y es una semana candente, una semana con
muy cargada, ¿no? Sí, muy cargada. Mucha sorpresa, porque de alguna manera lo del domingo tiene un efecto de sorpresa para algunos, ¿no? Sí, me imagino una lluvia de pacientes acudiendo a tu estudio. ¿La política está haciendo que haya más pacientes psicoanalizándose? La política última hizo que los pacientes empiecen a pedirte venir menos, cada 15 días, empieza a resentirse el pago, sí. Lo que sí sucede, digo, hay algo que atraviesa el consultorio también, es la realidad, aparece permanentemente, como justamente, o por la cuestión de los honorarios, o también por la cuestión política, que aparece, se mete en los consultorios también. Sí. La dejamos meter, la hacemos entrar. Cuando el paciente la trae, la hacemos entrar y la escuchamos. Yo lo que te quería contar un hecho de que, o sea, que lo veo que pasa muy seguido, que es hablas con compañeros y de trabajo y sentís la angustia, muchas veces la angustia, y no sé si eso llega al consultorio. Llega, la angustia, o sea, la angustia es algo que, bueno, podemos decir, un paciente llega a la consulta generalmente por alguna cuestión que lo angustia y que lo lleva a hablar y a modificar algo de lo que está ocurriendo. Pero la angustia vinculada a la realidad política siempre toca, o sea, toca porque, a ver, por ejemplo, un paciente que pierde su trabajo, empieza a estar en casa todos los días, la mujer empieza a ver una escenografía distinta, rara, empieza a hacerse a organizarse ahí algo que ineludiblemente produce cortocircuitos, empieza, digo, la realidad social toca lo subjetivo. Sí. No solo toca, sino que están cruzadas, ¿no? Están interconectadas, no hay manera de separar una cosa de otra. Sí. Y la política toca a los sujetos. Bueno, justamente... Algunos se creen algunos se sienten indiferentes y sienten que eso no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Sí. Pero otros no. Como estoy escindido de todo esto. Claro, no tiene nada que ver, esto me pasa, ¿no? Porque sí, ¿no? Pero... yo te quería preguntar, bueno, a los oyentes les quería recordar que el WhatsApp de la radio es 11 53 18 8314 y el teléfono es 4635 6349 y que estamos en Esta Noche Está Encantador con Zulma Reichowny, que es psicoanalista. Sí. ¿Qué relación se puede establecer entre la psicología y la política? A ver, yo soy psicóloga, mi título de grado es psicóloga y soy psicoanalista, ¿no? Siempre en el campo del psicoanálisis hay podríamos decir, una discusión alrededor de si el psicoanálisis como un cuerpo conceptual sirve para aplicarse a otros lugares, ¿no? Como es aplicable, y se habla de psicoanálisis aplicado, ¿sí o no? Como si fuesen categorías, digamos, la pregunta es, ¿son categorías transpolables? ¿No? Es una pregunta que ocupa el psicoanálisis, ¿no? Sí. Y a veces decimos, no, sí, hay discusiones alrededor de eso, pero lo que sí seguro pasa, digamos, desde el inicio del psicoanálisis, es que el psicoanálisis, Freud, por ejemplo, nunca estuvo alejado de la realidad de su época. O sea, Freud escribió sobre la guerra, escribió sobre el malestar en la cultura, escribió sobre la religión, o sea, tocó todos los temas y tocó lo social con sus escritos sociales, se nombran como escritos sociales. Y también Lacan, que es nuestro otro gran maestro en el campo del psicoanálisis también, o sea, no está ajeno esto a lo social. Y por otro lado, también yo siempre pienso, ¿no? Como cuerpo conceptual y discursivo, el valor que tiene ya en el sentido común el psicoanálisis. Sí. Porque cuando Vidal, la gobernadora, gana en aquel 2015, Cambiemos, y dice, cambiamos futuro por pasado, nadie quedó ajeno a la interpretación y al sentido, al valor de verdad que tenía ese lapsus. Claro. Es un lapsus. Claro. Freud descubre que los lapsus guardan una verdad del inconsciente, o sea, denotan ¿no? Uno se equivoca, mete la pata, dice algo. Bueno, guardan, revelan eso. Ya eso ocupa el sentido común. Los periodistas toman eso, no lo tomamos los psicoanalistas. Claro. ¿no? Entonces, cambiamos futuro por pasado. ¿Verdad? O sea, la verdad que reveló ese lapsus de Vidal. Bueno, lo que digo es el psicoanálisis, podemos decir, también está introducido, sí, aparece en el sentido común, introducido en el sentido común, ¿no? Sí, Así que eso está bueno porque
representa una pregunta del sujeto. Toda pregunta del sujeto a mí suma, ¿no? Suma, toda pregunta suma. Sí, siempre, ¿no? y existe el sujeto apolítico, el que existe el sujeto... ¿Se puede construir un sujeto que no esté influenciado de ninguna manera por la política? No existe, definitivamente no existe el sujeto apolítico. Lo que pasa es que existe el sujeto individualista que cree que lo que le pasa porque hace las cosas bien, porque es bueno, porque trabaja o porque ha hecho mérito. Sí. Existe eso como algo que es como una mirada ajena, o sea, una ajenidad respecto de la política, es decir, la política no me toca, yo trabajé toda la vida, te dicen algunos, yo no soy apolítico, trabajé toda la vida, claro, todos trabajamos toda la vida, pero la política obviamente toca lo más íntimo, toca que haya trabajo o no, te modifica la rutina, que puedas estudiar o no, porque también te modifica la rutina, o puedas estudiar porque en la época del proceso, yo viví la época del proceso muy de cerca y no podías estudiar, y eso tocaba tu vida, ¿no? Afectaba tus ilusiones. Entonces, bueno, la política toca al sujeto y... Sí, y lo que es preocupante es que, bueno, antes de venir al programa, en la semana estuvimos hablando bastante, y lo que a mí me preocupa es que estos discursos, digamos, los de Bolsonaro, los de Donald Trump, ¿sí? Son discursos xenofóbicos, cargados de xenofobia, y lo que digo es, ¿cuánto penetra en la psiquis de una persona esos discursos? ¿Y a dónde apelan? ¿Sí? Sí. Los discursos de Bolsonaro, de Trump, son xenofóbicos, es terrible escuchar eso, sí. ¿No? Pero lo más preocupante, yo digo, de esos discursos no son solo los discursos, sino la pregnancia que tienen en el sentido común, que eso es complejo. Y la idea de la xenofobia es algo que viene de lejos, ¿no? Y es un tema que tiene una complejidad mayor porque, a ver, desde la historia digamos, podemos decir, desde los anales de la historia, la idea del extranjero, ¿no? Se ubica al extranjero siempre como portador de lo malo. La palabra extranjero comparte la etimología con lo extraño, lo que está afuera, ¿no? Sí, comparte esa misma, es lo mismo, extraño, extranjero, no familiar, ¿no? Y siempre en la historia lo extranjero estuvo como el portador de todo lo malo, ¿no? Sí. Yo estoy estudiando un poco la historia de la salud pública, ¿no? Y justamente en esa historia, si hacemos un recorrido por la historia de la salud pública, sí. La localización de la enfermedad siempre se ponía afuera, como la enfermedad venía del extranjero, ¿no? Sí. Incluso en todos los movimientos migratorios, en los barcos, ¿no? ¿Qué querían? Que vinieran extranjeros sanos, buenos, y si estaban enfermos los mandaban de vuelta. O sea, había una detección, digamos, de eso que venía de afuera y que era malo y había que erradicarlo, sería, ¿no? Sí. Entonces, lo que está en el discurso de Macri, de estos discursos, ¿no? Es la asociación, un nexo, un falso nexo, entre extranjero, delincuencia hoy, ¿no? Porque hoy las palabras de enfermedad en todo caso sería la delincuencia y el narcotráfico. Hay un anexo, ¿no? Para Trump aparece esto, ¿no? Como, ¿no? Quienes portan lo malo son los mexicanos que vienen que vienen con lo malo, no son los buenos, ¿no? Sí. Y aparece ese falso nexo entre, ¿no? Lo extranjero y lo enfermo, lo que. Pero ¿por qué logran esos discursos tener tanta repercusión, tanta empatía, ¿no? Digamos, o sea, o no empatía, sino hay gente que se siente muy identificada con eso. ¿Cómo logran esa yo te voy a decir algo que a lo mejor de entrada te va a decepcionar. A ver, decime. Que el ser humano no es bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. Digamos, no es bueno del todo. Sería, hay en el ser humano pulsiones amorosas, de vida, de podemos decir, solidarias, de generosidad para con el otro, y pulsiones de odio y de destrucción. Y conviven en todo ser humano. Con lo cual, el ser humano se pelea internamente con eso. Y la frase cristiana, ama a tu prójimo como a ti mismo,
Y es complicado porque a veces el sujeto no se ama a sí mismo. Nosotros tenemos en la clínica, en el trabajo clínico que hacemos, permanentemente indicios y manifestaciones de que el sujeto no se quiere, que muchas veces se destruye. Con lo cual, que ame al otro, ¿no? Sí, me estás diciendo algo que me deja pensando que entonces tenemos una sociedad con mucha gente enferma psicológicamente. Tenemos una o que tenemos, no sé cómo explicarlo, pero o sea, como que se abre una puerta de decir, bueno, entonces si se apela a eso y somos, digamos, somos tan malos, digamos, o sea, y tenemos esas pulsiones, ¿cómo se hace para que esas pulsiones no dominen Sí. No, es que tenemos que hacer algo para que esas pulsiones no dominen. Hay un texto de Freud que yo siempre lo recomiendo, que es El malestar en la cultura, donde él habla de eso. Él está viviendo la amenaza del nazismo. Freud perdió a sus familiares en campos de exterminio, o sea, ¿no? Vivió eso. Y él ahí, bueno, habla de cómo las pulsiones de destrucción estaban, ¿no?, de alguna manera desatadas, porque la política las desató, podríamos decir. Claro. Porque la política puede desatar esos discursos o no, ¿no? Sí. Nosotros acá acá más cercano, ¿no?, en Argentina, apenas Macri empieza, a partir de sus políticas que conocemos cómo funcionaron, toma algunas decisiones. Algunas tienen que ver con las políticas en seguridad, ¿no? Sí. Y en el año 2017 hubo dos decretos. Uno que ponía en cuestión la ley de migración, es una ley nuestra muy el ejemplo en cuanto a derechos humanos en Latinoamérica, una ley muy muy interesante. Él la pone en cuestión con un decreto del año 2017, el decreto 70 del 2017, asociado a otro decreto que tiene que ver, no me acuerdo el número, pero que asociado a las políticas de seguridad. Me acuerdo porque fue a la semana colas interminables en lugares donde yo nunca veía colas. Claro. Y lo que el decreto ese ponía en cuestión la cuestión de la vigencia de la ley de migraciones y la condicionaba, ¿no? Sí. Y la condiciona, de hecho hoy la condiciona. Fue rechazado ese decreto, pero igualmente fue apelado por la Casa Rosada, con lo cual tiene vigencia de alguna manera. Y lo que decía en el texto de ese, lo que dice en el texto de ese decreto es, podemos decir, pone el acento en ese nexo entre la delincuencia y los migrantes, el inmigrante, ¿no? Y menciona en el texto de un decreto cuestiones de público conocimiento que fueron, en ese momento fue un caso de un chico que había matado a otro, un menor extranjero que había matado a otro, una cuestión, digamos, una noticia, sobre la que se sobredimensionó y sobre la que se construyó un sentido, se construye sentido, esa que es inmigrante, delincuente, y se construye sentido. Entonces, a ver, hay políticas que pueden desatar al monstruo, sería al monstruo en el sentido de ese odio que existe en el ser humano. El odio o la agresividad, si querés, para decirlo más, la agresividad existe en el ser humano, no es que tenemos esa pulsión agresiva y pulsión de dominio también respecto del otro. Sí. Está. Ahora, ¿se pueden desatar o no? Hay un modelo que nosotros tomamos también que nos sirve para entender esto. Nosotros en el psicoanálisis usamos muchos como esquemas teóricos, modelos, ¿no?, dibujitos a veces. Y hay uno que toma Lacan, que desarrolla Lacan, que es el estadio del espejo, ¿no? Es un esquema óptico, digamos, donde de alguna manera lo que pone en juego es la cuestión de la imagen, ¿no? Nosotros cuando nos miramos frente al espejo, a veces no nos vemos igual, o sea, vemos siempre un agujero, hay un punto de desconocimiento en esa imagen. Por eso a veces nos vemos lindos, feos, ¿no? No es que somos exactamente esa imagen, ¿no? Hay un punto de desconocimiento. Y ese punto de desconocimiento puede ser, es el resorte, podemos decir, de la barbarie propia, digamos. Yo atiendo a mujeres, pacientes bulímicas o anoréxicas, donde esa imagen en el espejo les devuelve lo peor. Bueno,
ese punto de desconocimiento es un punto de desconocimiento también del otro y es el resorte de lo peor, digamos, de la barbarie, digamos, ¿no? Y eso que vos me decís de esta manera de verse, ¿tiene que ver entonces con esta cosa del rechazo a lo latinoamericano, a lo propio, y el hecho de querer ser más europeo? O sea, puede llegar. Sí, porque además como en esto que es este espejo donde vos encontrás un rasgo feo de vos, todos tenemos un rasgo feo, así que no nos gusta, claro. queremos poner, lo rechazamos, ¿no? Bueno, es ahí donde se aloja ese otro, además, porque el espejo es el semejante. Cuando digo el espejo, no es solo el espejo, es el espejo como semejante. Es el otro. Es el otro semejante, ¿no? Entonces, cuando en el otro semejante hay un rasgo que no me gusta y de ese rasgo que no me gusta construye un todo sobre ese otro, bueno, ahí está la xenofobia, el rechazo y justamente la destrucción. Además es la destrucción a veces del otro de lo que se juega, ¿no? En esa situación. Por eso es pregnante, porque, a ver, no es que el ser humano es todo amor y todo, no, tenemos unos costados bastante oscuros. Bastante complicados. Vos sabés que justamente viste que estuvimos mensajeándonos antes de esto y había una cuestión que también me preocupaba mucho, ¿no? Que es esto de que yo me enojo, digo cualquier cosa, y después pido disculpas. ¿Qué tipo de personalidad es esa? Vos lo decís por lo que el presidente estos días que... Sí, y con otras cuestiones también que han pasado, digamos, con otros casos, digo, donde pasa algo y después rompo todo y al otro día pido disculpas. Sí, una cosa reparatoria, vos decís, donde es el discurso violento, la persona violenta, claro, después cree que con la palabra repara todo lo que hizo, como si no hubiese pasado nada, pero no alcanza, ¿no? En realidad todos esos Pero es un mecanismo perverso, ¿o no? No sé si ese es un mecanismo perverso, es reparatorio a lo mejor, ¿no? Sí. Es el fracaso de la palabra, porque el grito, la violencia, el golpe, si querés, todo eso es el fracaso de la palabra. Todo fenómeno o expresión autoritaria es el fracaso de la palabra y el fracaso de la autoridad. Entonces eso sucede. Si vos no poder ubicar tu lugar, ubicar un lugar de respeto, de empatía con el otro, de cuidado, digamos, ¿no? Eso lleva justamente a un fracaso, a lo mejor a un hecho violento, ¿no? Pero es el fracaso de la palabra, el autoritarismo, ¿no? Sí, ¿y qué es el autoritarismo? Sí, qué pregunta, ¿no? La autoridad es necesaria. La autoridad como ley es constitutiva del sujeto. Los chicos, ¿viste? Necesitan ley, necesitan orden. Las personas necesitamos orden también, ¿no? Sí. Y la legalidad es lo que nos ordena. De hecho, hay un contrato social, una convivencia que sin ley no sería posible. La ley excluye algunas cosas, ¿no? Y regula. Y es necesaria porque el ser humano está afectado por esas pulsiones que no son ordenadas ni prolijitas. Están permanentemente ahí en juego. No somos prolijitos. Los seres humanos cometemos, no solo si querés de la delincuencia, sino sin ir a ese extremo, ¿no? El deseo humano en sí tiene una complejidad que obliga a que se encaucen algunos lugares. Y por eso está la ley, como digamos, regulador simbólico y que de alguna manera siempre es representada además por una autoridad, quizás, ¿no? En lo que es lo familiar siempre es el padre. Nosotros decimos la figura paterna tiene como un lugar ordenador de ley, ¿no? Y es necesaria esa autoridad. Cuando esa autoridad no está, se complican a veces las cosas. ¿Y el autoritarismo cuándo pasa a ser autoritarismo? Cuando falla la autoridad, sería, ¿no? El autoritarismo, cuando la palabra y la ley no funcionan, ¿no? Y digamos, está el autoritarismo como una degradación de la autoridad, ¿no? Como una degradación, porque en realidad es una degradación, no es una sobrevaloración, es justamente el fracaso, ¿no? ¿Y cuándo se puede considerar que hay rasgos de autoritarismo? El otro día, ¿viste cuando el presidente dijo no se inunda más, que empezó a gritar? Antes de la campaña. Antes de la campaña. Sí.
había una discusión entre amigos, discutíamos eso, qué es eso, si está tuneado, digo, está arreglado, está, ¿no? Está guionado, ¿no? Sí. Y yo creo que está guionado, que le dijeron mostrate fuerte, porque no está fuerte sería, ¿no? Mostrate fuerte es la indicación de Durán Barba, habrá sido esa. Pero como fracasa como lugar de autoridad, el gobierno fracasó, su lugar de autoridad, de sostener, de gobernar, fracasó. Y ese grito, para mí no fue guionado, esa exacerbación, ese bochorno, no fue guionado, porque además dicen que el presidente no es muy buen alumno en las indicaciones. Vos decís que ahí es donde ahí es donde flaqueó y donde mostró ese autoritarismo y esa violencia, porque además los decretos presidenciales fueron indicador de justamente de no poner en juego la palabra, el debate, los contenidos y poner en juego la fuerza, ¿no? Y me parece que ahí hay como un pasaje, ¿no? De la autoridad perdida, que ya no se sostenía, a ese gesto de violencia, ¿no? Y de casi de autoritarismo que le salió de verdad. Para mí no fue tan guionado ese gesto. Para mí se le escapó, sería, ¿no? Porque una cosa, ¿no? Sí. Y creo que sí, que es ahí hay algo de eso, de autoritarismo. Mira, yo te preparé un tema del Cuarteto de Nos, ¿lo conoces? Sí. Bueno, es ese tema que dice que ya probó de todo, ya hizo de todo y a pesar de todo, sigue. No sé, ¿querés escucharlo? Dale, Vamos a escuchar el tema entonces de Cuarteto de Nos, que lo tenemos ahí en punta. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo
limón, ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi relajo cuenta el estajo que me porte bien y que ande el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Estás escuchando Esta Noche Está Encantador, Road Movie Radial por Antena Pueblo. Jamendo.com. ¿Viste el tema que dice ya no sé qué hacer conmigo? Sí. Ya no sé qué hacer conmigo, dice en el Cuarteto de Nos. Y yo no sabía qué hacer el lunes cuando escuché lo que escuché, y lo que sí te puedo decir es que sentí una falta total de empatía con lo que había pasado con las elecciones, que no es el primer político obviamente que lo hace, digamos, muchas veces ha pasado en diferentes, pero sentí eso, una falta total de empatía. Vos con la afirmación de Macri, en este caso de Macri el sí. lunes, o sea, lo he visto en otros políticos Sí, muchas sí, veces, sí. pero digo, la empatía debería ser una condición que debe tener un político, un candidato, un gobernante. Yo creo que, a ver, un gobernante, un líder, si querés un líder político, a lo mejor para pensarlo como algo, ¿no?, más, más amplio, además de un gobernante, yo creo que o sea, no nace de la nada, no nace de un repollo, sería, ¿no?, un político o un líder. A ver, me parece que hay algo que se va construyendo desde el entramado, desde abajo, digamos, ¿no? Al menos en lo que... Yo soy una psicóloga militante, ¿no? Digo, te cuento esto porque eso también me permite ver cómo se va construyendo un líder o cómo un compañero va tomando lugares y va asumiendo roles y va haciéndose, ¿no? Y me parece que es que la empatía, digamos, como la llegada al otro, es algo fundamental, sería, para poder empezar a construir. Sí. Si vos no tenés empatía con el otro, ¿no? No se arma, sería, sí, ¿no? Sí. Justamente cuando buscaba, digamos, información sobre, digamos, la política, el psicoanálisis, me había aparecido un trabajo del New York Times sobre Donald Trump, donde decía que él buscaba la forma de que el otro reconociera todo esto que estuviste diciendo vos sobre la parte oscura de la gente, pero que tenía una falta total en el análisis psicológico, decía que tenía una falta total de empatía. Claro. O sea, como este tipo de personalidades, ¿no? Sí. O sea, ¿y cuánto de similitud hay entre esto y el discurso y la forma que tienen Bolsonaro, bueno, Macri? Sí, sí. O sea, ¿cuánto hay de similitud en esto? Sí, sí. O sea, ¿qué perfiles psicológicos tienen? Sí, qué perfiles, claro. Bueno, a ver, a mí me parece que Trump o Macri, o sea, hay cuestiones que hay que pensarlas quizás para analizarlas con profundidad, que tienen que ver con tomar las demandas del pueblo, o sea, las demandas populares. O sea, hay un autor, bueno, vos lo conocerás a lo mejor, que es Ernesto Laclau, que toma elementos del psicoanálisis y los lleva para el lado de la teoría política, ¿no? Sí. Y toma algunos elementos que a mí me parecen interesantes para pensar la política, que son del psicoanálisis, que es, por ejemplo, un concepto básico que usamos nosotros, que es la demanda. La demanda. Nosotros hablamos de demanda como demanda de amor, como demanda al otro, ¿no? Como una estructura básica de relación con el otro. Sí. Laclau lo toma para pensar la política. La demanda es, ¿no? En política ya lo tenemos medio incorporado, ¿no? Escuchar las demandas, ¿no? Como algo, porque en definitiva esas demandas hay que alojarlas, ¿no? Y demandas, yo creo que por ejemplo una demanda que no fue escuchada hasta hace un tiempo, digo, y también Macri la recorta y la hace caballito de batalla, es la seguridad.
la cuestión de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Además en un mundo donde el consumo, el capital, el capitalismo, digo, como gran monstruo sería que define y que estructura escenarios, ordena también, porque para algunos discursos, para el discurso capitalista, si querés, es más importante un celular que una persona, o sea, claro, hay algo que... Sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? O sea, lo escuchamos, lo alojamos, lo interpretamos, ¿no? Como demanda genuina, y me parece que ahí esos discursos recortan esa demanda, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís, porque en dónde apunta esa demanda, ¿no? ¿Dónde apunta? ¿Dónde se aloja? Se aloja en... No sé, el celular, claro, la meritocracia. Sí, la meritocracia, la adquisición de bienes, no me roben, o sea, que no te roben. Que además, en un punto es legítimo, o sea, ¿por qué vas a querer que te roben? Sí. O sea, está bien, hay que escuchar eso, sí, ¿no? Pero se exacerba de alguna manera. Claro, eso. Lo que pasa es que, esos líderes toman eso y lo hicieron caballito de batalla, se agarraron de eso, ¿no? Para ordenar la cancha, y de hecho, bueno, también llegan a lugares, ¿no? de poder, ¿no? Sí. Sí, yo te lo preguntaba justamente eso, si tiene que ser una persona empática, alguien que está en política, digamos, o sea, porque estás trabajando con lo social. Y yo creo que, no sé si habría una regla fija, ¿será empático Trump con el otro? ¿Cómo será, no? ¿Cómo se me pregunto? Yo sé que hay algunos líderes que que sí, que desde abajo han tenido esa cercanía al otro, ¿no? Y que después además se va construyendo un gran líder, ¿no? Se va construyendo un nombre, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece muy interesante que dice Laclau a propósito de la construcción del líder es la cuestión del nombre propio, del nombre. Cómo un líder va transitando un lugar, o un político, si querés, ¿no? Va transitando un lugar y después en determinado momento ese nombre se hace todo. Se hace un todo, ¿no? Claro. Uno dice, a ver, vos pensás, ¿no? Si vos decís Cristina hace 20 años, decís que no sonaba nada. Claro. Y hoy decís Cristina y ya sabemos de quién estamos hablando. Está dicho todo, ¿no? Digo, que hubo ahí un movimiento de construcción que es política, ¿no? Sí. Y que de alguna manera transformó una empatía con el otro, probablemente desde las bases, desde abajo, a un lugar donde un nombre dice todo, ¿no? Claro. Sí, igual, digo, cuando sucede esto, o sea, viste que está ese miedo a que existe esa comparación de porque Hitler llevó al pueblo a la guerra y con un discurso xenofóbico, o sea, y cómo, digamos, se logra que esto, que esa, como la palabra populismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, populismo es mala palabra. No, populismo no es mala palabra. O sea, populismo, a ver, porque claro, lo que pasa es que Hitler rescató algunas otras demandas. Ese es el problema. O sea, no. ¿Qué demandas? Digo, algunas demandas económicas en su momento, algunas otras cosas. Ese es digamos, lo que hay que poder ver, digamos, también ahí, ¿no? El horror. Pero claro, donde se escondían también, no sé si se escondían, no se pusieron a jugar otras demandas, no es que, además no nació de un repollo tampoco Hitler, no es que vino. No, obvio. No, pero digo, cómo se trabaja digamos, el pensamiento, la psiquis de la persona para que llegue a ese extremo. Sí, cuando hablamos recién de Hitler, bueno, hay algo que es una cuestión muy fuerte en la historia, digamos, del nazismo, que es, cualquier fenómeno social no está desvinculado, por ejemplo, del discurso científico, del discurso religioso, no están desvinculados. Y el nazismo estuvo sostenido científicamente a partir de la teoría eugenésica, o sea, de una idea de salud también, ¿no? Hubo como un soporte científico. Wow. Y sí, hubo un soporte científico. La medicina, digamos, la historia de la medicina te lo cuenta, digamos, había una idea de que los cuerpos
podían perfeccionarse, sería, ¿no? La cuestión del darwinismo, la cuestión de que de alguna manera la biología podía estar al servicio de mejorar los cuerpos, que de hecho es una realidad, la salud, la medicina hace eso, ¿no? Claro. Mejora los cuerpos, estamos de acuerdo, está bien que sea así, pero bueno, hubo un criterio eugenésico, un criterio de llevar a los cuerpos, a partir de la biología, a reproducir o a mejorar la raza, había un soporte científico también. Entonces, esto desde lo es, ¿no? psicológico, ¿qué elementos se podrían encontrar en cada discurso? Por ejemplo, en el discurso del sí se puede. Si se puede. Desde lo psicológico, ¿qué desde se lo juega? psicológico es discurso de autoayuda, discurso vacío, sin contenido. De hecho, la campaña, el último tiempo, la campaña de Macri, parece que la indicación fue no profundicen, digan, acompañamos con tu voto, ¿no? Era esa un speech sin contenido, no hay nada que discutir. Es una subestimación, además del otro, ¿no? De la capacidad del otro, ¿no? Porque decir si se puede o no discutir o no poner a jugar, ¿no? Los contenidos es subestimar al pueblo. Claro, como lo decir, subestimó con esto, seguimos con esto sigamos y así, funciona. y me parece que hasta habría que pensar este tema de las encuestas que no daban, fue como una sorpresa a nivel números, que no sé, me parece que podría ser una hipótesis que la gente hasta tuvo vergüenza de responder, o sea, algo como un pueblo, un ciudadano, si querés, que se cayó, que ni siquiera se atrevió a responder ni sí ni no, porque es vergonzante. Sí, la estafa electoral de la que fue objeto. Cuando un político dice que votaron mal, es una manera de subestimar, ¿o no? Es subestimarlos, absolutamente, sí, es una manera, es la subestimación del otro. Después, bueno, vino como reparó, ¿no? Intentó hacer pero es, ¿no? Eso, y la verdad es que por lo visto no. Pero el momento de ira estuvo. ¿Fue un momento de ira eso? ¿Fue un momento de ira el que una persona salga a decir como ejemplo? Yo te digo lo que sentí que salía un patrón de estancia, que la gente había hecho mal y los castigaba, porque ese es el tema, el tema del castigo. Te aumento el dólar, te hago esto. O sea, y entonces psicológicamente te destruye. O sea, te destruye el salario, pero te destruye también moralmente. Sí, te destruye la ilusión, además te subestima, te trata mal. Después, bueno, ¿no? Lo repara, hay una cuestión reparatoria terrible, porque además es violento primero, después, ¿no? Aparece lo reparatorio como intento, pero es más de lo mismo. A mí me parece que es más de lo mismo, más de lo mismo, porque creer que con frases hechas, con carteles, ¿no? Carteles, digo, marketing, se puede gobernar un país, es como, ¿no? Es más de lo mismo, es una subestimación del pueblo, al pueblo, se subestima al pueblo, un pueblo que en definitiva tiene que comer, tiene que llenar la heladera, quiere ir a trabajar, quiere vivir tranquilo. Entonces se subestimó y bueno, en realidad creo que es no es una proyección, ¿no? El hecho de culpar al otro, Sí, es una proyección. Culpar al otro y después responsabilizarse, decir yo que tengo que ver, fuiste vos, es una proyección y una irresponsabilidad, básicamente una irresponsabilidad. Sí, yo me imagino, en el principio del programa hablaba en un editorial donde decía de qué pasaría si yo culpo, y lo hablaba con compañeros de trabajo, Susi, si estás escuchando, compañera Susi, hablábamos de esto de qué pasaría si yo culpo a la maestra del año que viene porque mis alumnos fracasan hoy. O sea, me echan, te digo, me echan directamente. Y también otra cosa que pensaba es, ¿se puede admitir un momento? O sea, primero preguntarte, ¿qué es la ira? La ira es un afecto, digamos, hay un afecto más muy fundante para el ser humano, que es la angustia, ¿no? Y que tiene como derivaciones de distinto tipo, ¿no? Y es una expresión afectiva, ¿no? Asociada a los contenidos de odio, ¿no? Y al rechazo al otro, y a la destrucción del otro, ¿no? Es un afecto. ¿Tiene momentos de ira el señor Macri? Los mostró, o sea, sí. Pareciera que sí, ¿no? Lo que quedó en evidencia.
esa situación ese momento en el que él grita, me parece que fue parte de una situación de ira genuina. No fue guionado para mí, ni fue una situación de ira donde salió el Macri. Salió Macri. Es preocupante lo que me decís. Sí, es mi hipótesis, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, es un análisis ¿cómo es ser militante y psicóloga? Psicoanalista, perdón. Sí, soy psicóloga, pero psicoanalista, mi formación es psicoanalítica. Y la verdad que es interesante. Yo a veces digo que encuentro como paralelismos o cruces que son, muchas veces pienso que me metí en dos campos que son, que tocan lo imposible. La política es transitar un camino sobre un lugar, una sociedad que está por definición ontológicamente quebrada. La sociedad no es una cosa prolijita, linda, donde está todo en orden y está todo bárbaro y todos comemos y todos somos iguales. No, la sociedad no es eso, ni va a serlo, ¿no? Convengamos que ni va a serlo, por más que hagamos el intento de caminar por la igualdad o que vayamos por ese camino, sabemos que la sociedad es algo que tiene como esa dinámica compleja. Y los sujetos también tienen esa dinámica compleja, ¿no? Entonces es como transitar también ahí caminos de dificultad, de movimiento, de poner a prueba los recursos de cada sujeto. Así que yo encuentro ahí como algo que ya a veces siento, bueno, me metí en estos bailes que están buenos, ¿no? Porque son pruebas interesantes. Además hay como una suerte de a ver, ¿cómo decirlo? De camino lento, pero que va, ¿no? De camino lento, pero que va. Tanto lo que es la militancia, ¿no? La política, el transitar la transformación, la idea de la transformación de la patria, podemos decir, la transformación del mundo, ¿no? Es una cosa que va lento, pero siempre, ¿no? Conlleva una dimensión de esperanza y de avance. Y en los sujetos también está eso, ¿no? Pero también a veces hay resistencia, siempre está ese ir y venir, ¿no? Claro, sí. Pero... ¿Y vos aclarás previamente que sos militante? Sí. ¿A quién? A los pacientes. No. Previamente no. Previamente no. Lo que sí sucede es que a veces cuando nos derivamos pacientes, a veces hay algunos pedidos de derivación que vienen con una condición. Hay pacientes que vienen con la condición de que necesitan esa referencia política a lo mejor para analizarse. Sucede eso. Sí. Y entonces pasa que a veces hay pacientes que vienen a hablar también de eso y a preguntar por eso, y a veces es necesario, en mi caso yo decidí además que cuando eso aparece, si es necesario ponerlo a jugar, lo pongo a jugar, lo digo, ¿no? Podríamos decir como excepción, ¿no? Pero no es algo que se ponga, ¿no? De entrada. Si surge por alguna cuestión, se dice, está. Sí. Pero no, en realidad la idea del psicoanálisis es abstenernos de adoctrinar personas, claro, no se puede hacer eso, ¿no? Hay que escuchar el deseo del otro, escuchar por dónde quiere ir, qué quiere decir, ¿no? Igual no existe la objetividad, ¿o sí? La objetividad no, lo que a veces en el psicoanálisis se confunden dos cosas. Una es la abstinencia, hay una regla que es la abstinencia a la demanda de amor del paciente. El paciente puede preguntarte cuántos hijos tenés, cosas, ¿no? Te voy a hacerte preguntas y uno tiene que abstener. Debemos abstenernos. El paciente no tiene por qué saber, ¿no? Sí. Todas esas cosas nuestras. Entonces se nombra como abstinencia de abstenerse a la demanda, ¿no? Sí. Y otra cosa es la neutralidad, digamos, que en realidad hay algunas cosas ante las que no somos neutrales, ni vamos a hacerlo. Al principio, y entonces si escuchamos alguna cosa que requiere una intervención no neutral, lo hacemos, ¿no? Sí. A mí me ha tocado alguna vez alguna situación donde yo fui clara, donde tomé una posición. Entonces, una cosa es la abstinencia y otra cosa es la neutralidad. Sí, pues sabes que me quedé pensando un poco en esto de que decías de la ira y pensaba, ¿se puede usar la ira en la política como un mecanismo de control de la sociedad o de manera de
decir, no, es por acá la senda? La ira, no sé, pero lo que sí se puede usar y se usa es el miedo, imponer el miedo. Bueno, el proceso era, la imposición del miedo fue parte de todo ese tiempo de aniquilar, de ese genocidio se instaló a partir del miedo, y el miedo era, bueno, yo recuerdo relatos, cosas, ¿no? Recuerdo el relato de una amiga, de una conocida de mi madre, ¿no? Que llegó un relato, ¿no? De que había estado presa, y que la torturaron, y después, digo, era parte, el imponer el miedo era meter a alguien, torturarlo y soltarlo, era parte de la instalación del miedo. O sea, el miedo disciplina, por supuesto. ¿Y cómo se instala ese miedo actualmente? Y el miedo se instala con el temor a la pérdida del trabajo, ¿no? Digo, porque empieza a aparecer el miedo a perder el trabajo, empieza a aparecer, digamos, básicamente afortunadamente yo estoy, podemos decir, contenta con los resultados del domingo, porque creo que si esto se prolongaba, se empezaba a generar un desarme de la trama social, empieza a jugarse como una cuestión de mirar cada uno lo propio, de empezar a olvidarse del otro. Digo, es difícil sostener la generosidad cuando empezás a sentir que se está tocando lo tuyo, lo propio, el trabajo, ¿no? Lo básico. Entonces se impone así, a veces, ¿no? Con la posibilidad de perder lo que tenés, y ahora se impone, digo, aparece también como ahora, ¿no? Como de otra manera en este momento, esta semana, ¿no? Con toda esta disparada, pero bueno, esto iba a pasar, estaba latente esto que pasó esta semana, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede detectar previamente, para no incurrir en lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede detectar eso? ¿Cómo se puede detectar esas ya decir, este tipo tiene estos rasgos autoritarios, esta persona no me gusta? Incluso para uno que simpatiza con una propuesta o no con la otra, para decir a la gente, no, mirá, fíjate que desde el aspecto psicológico, esta persona, presta atención a esto. Sí. A ver, en lo que hace a lo político, por ejemplo, los discursos políticos, el discurso político, el más delicado, podríamos decir, para mí es el negacionista, o sea, el discurso perverso negacionista, ¿no? Que nosotros tenemos un ejemplo en la historia argentina que yo lo cito como ejemplo, a Videla, cuando hablaba de los desaparecidos, que no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, ¿no? Sí. Es la negación del dolor, es la negación de la realidad de madres que iban a preguntar por sus hijos, que no estaban, dónde estaban, ¿no? Y eso es un discurso perverso, es la negación de la realidad, cuando algo es una evidencia tangible y ese sujeto, que además está en un lugar de poder, lo dice y lo ejerce ese discurso, digamos, ¿no? Eso es terrible. Ni bien asumió este gobierno, empezaron a cuestionar los números. Es el discurso negacionista es el discurso más violento, en ese sentido, porque es la negación del dolor, no solo es la negación del dolor del otro, de la existencia del otro, digamos, la existencia del dolor del otro, ¿no? Es un discurso perverso, nosotros lo nombramos como discurso perverso. La mejor manera, lo más delicado de eso es que cuando es ejercido desde el lugar del poder, por supuesto, igual el poder que tiene la persona que dice eso, ¿no? Por eso hay que desactivarlo, el poder lo potencia, obviamente, ¿no? Sí, el poder, sí. ¿Qué personajes de la política te parecen autoritarios? ¿Te podrías hacer hoy y decir, bueno, este tiene rasgos autoritarios, este es autoritario? O sea, se podría ya decir... Lo clásico sería, si querés, hay clásicos, Hitler, claro, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver además con la impronta, con las formas, ¿no? Que es, digamos, son clásicos, ¿no? El discurso de Trump es fuertemente... hasta sorprende, ¿no? Porque además hoy en día donde todos... podemos profundizar un poco más acerca de las cosas, ¿no? Porque hoy con las redes sociales, con apretar el celular, tenemos la posibilidad de erráticamente ir de un tema a otro, y también si queremos profundizamos, con lo cual yo digo, no es lo mismo un discurso como el de Trump hoy, que
donde tenemos la posibilidad de profundizar y ver y escuchar alguna crítica, que lo que pasaba con Hitler, yo me imagino, ¿no? Con Hitler, el acceso a la educación, el acceso a los diarios, ¿no? Es diferente. Sí. Pero evidentemente el autoritarismo se ejerce desde el poder, desde la locura del poder, podríamos decir, lo que produce el poder, la locura que produce el poder, ¿no? No sé si siempre las formas son algo, ¿no? Las formas hay que cuidarlas. A veces no, a veces cuesta, pero hay que cuidarlas, ¿no? Pero no solo las formas, sino el contenido y el ejercicio del poder, ¿no? Desde un lugar extremo, total, absoluto, sin palabras a veces. ¿El de Bolsonaro te parece...? También, a mí, por eso te insisto con esto, que a mí me llama la atención, ¿no? Hasta a veces pienso, parecen como una puesta en escena de cosas que son bizarras, parecen, ¿no? Como algo bizarro. Sí. Porque cualquiera que profundiza un poco, digamos, se da cuenta que eso es delicado, que ya no es tan fácil. No es tan fácil hasta ahí, porque con esa facilidad terminan ganan votos, votos. Sí. No, pero sí ganan votos, es verdad. De hecho, hoy Carrió lo escuchaba ayer y hoy diciendo que había sido el narcotráfico, tratando de imponer ese discurso de que el narcotráfico había cambiado los votos y que por eso habíamos tenido tantos votos los que hemos votado a cierta fórmula, claro, Alberto. Claro. O sea, lo que pasa es que el tema del narcotráfico hoy viene a ocupar el mismo lugar que ocupó en los 70 el monstruo comunista. ¿Viste? O sea, antes era el enemigo interno, era el comunismo, había que la subversión, ¿no? Lo que significó eso como enemigo interno. Hoy es el enemigo interno, es el narcotráfico, el enemigo, si querés, el enemigo más grande, ¿no? Porque no es solo interno, es eso. Entonces ellos construyeron también ahí fue un caballito de batalla también importante para ellos, esta idea de que hay que, ¿no? Combatir por ahí la delincuencia, ¿no? Bin Laden en su momento. Sí, construir un enemigo, un monstruo que hay que dominar, eliminar, ¿no? Sí. Es llamativo que muchas veces se diga el terrorismo, se acuse a otros, o sea, de lo que se hace y en realidad sea muchas veces el propio Estado, el propio gobierno el que lo genera, digamos. Claro, sí, porque es como la localización del monstruo, sería como localicemos del monstruo y eso es más fácil de vender también, si querés, bueno, como si fuese tan fácil, ¿no? Bin Laden, que estaba en un lugar, en qué lugar sentado, ¿no? Haciendo no sé qué, y ahí está, lo tenemos localizado, ¿no? Sí, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es un pensamiento autoritario, que como lo describías vos recién, y un pensamiento totalitario? Sí, un pensamiento totalitario es el que no puede ver en el otro las facetas, las fisuras, podemos decir, los agujeros, las vacilaciones. Cuando una mirada encuentra en el otro, sea una persona, o sea, pongamos una institución, si querés, ¿no? Digo instituciones hasta las más cerradas, la iglesia, el ejército. Cuando uno dice, no, el ejército, no, la iglesia es toda, no. Cuando uno encuentra en ese otro un todo, eso es una mirada totalitaria, porque todos, hasta la persona más, si querés, más violenta, tenemos alguna arista diferente, ¿no? O sea, tenemos muchas aristas, todos tenemos muchas aristas, ¿no? En muchos costados, algunas veces nos enojamos, algunas veces hacemos cosas que están mal, a veces hacemos cosas que están bien, a veces somos generosos, o sea, todos tenemos costados, aristas. Y entonces la mirada hacia el otro como un todo, sin facetas, sin fisuras, sin aristas, eso es un discurso y una mirada totalitaria y genera violencia, porque además si vos al otro lo ves como un todo, lo vas a ver más amenazante, más monstruoso sería, ¿no? Por eso cuanto más grande el monstruo, o sea, es más grande después la adhesión y más abarcativa de adhesiones, ¿no? Una cosa así sería. Sí. A ver, en esto que es por eso digo esto de los costados, digamos, si vos ves que todos tenemos aristas, ¿no? Sí. El acercamiento, la empatía, si querés, el acercamiento al otro, la forma,
la construcción de un mundo más solidario, digamos, de más cercanía, de hablar con el otro. Si te parece, incluso a veces hoy en día la grieta en la Argentina, ¿no? la famosa grieta. La famosa grieta, sí. Bueno, la famosa grieta hay que tratar de salvarla hablando con el otro, o sea, ¿no? Hablando, es un ser humano el otro que piensa distinto, que siente distinto, que vota distinto, pero es una persona con la que hay que tratar de encontrar que hay, y además hay, obviamente, ¿no? Claro. Somos humanos, somos semejantes. Sí, no es que somos blancos, negros. No, somos blancos, negros, sí, por eso, o sea, digo, esto de la mirada, ¿qué mirada? ¿Cómo miramos al otro? Como un todo que tiene, ¿no? Que es, no sé, ¿no? Votó a otra persona, o como un todo que es un delincuente incluso, ¿no? Pongamos los ejemplos más terribles, ¿no? Sí. No, bueno, es una persona con la que hay que poder empatizar, ¿no? Me quedaría charlando con vos acá, pero por lo menos una hora más. Sí, bueno, otro día pero seguimos. La podemos seguir y es muy interesante, la verdad, lo que decís. O sea, está muy bueno esto de el sincerar también, ¿no? Que sos a su vez militante, la mirada psicológica digamos de lo que pasa en política, ¿no? Pero no te puedo evitar una pregunta, que es parte de este programa. Le voy a pedir a Cristo querido, que está allá detrás te iba a pedir bajar la música del todo. O sea, ahí está la popular del otro lado. ¿Cuál es, Zulma, cuál es tu infierno encantador? ¿Pueden ser 2 infiernos? Pueden ser la cantidad que quieras. Bueno. Bueno, un infierno encantador es mi trabajo, que yo hace 30 años lo ejerzo, ¿no? Y en cada sujeto que viene a contarme sus cosas, a consultar por algún sufrimiento, hay un infierno. Está en el infierno, se muestra en el infierno, ¿no? Y es un infierno que generalmente aparece como en el círculo más oscuro del infierno dantesco, y que después de a poco y a partir de la palabra empieza a hacer movimientos y puede empezar a transformar ese infierno en otras cosas, ¿no? Ese es un infierno encantador que me viene encantando hace mucho tiempo. Y otro infierno encantador es el peronismo. Ese te lo digo así porque ya con eso queda... ¿Por qué es infierno? Porque es infierno y porque está la complejidad de todos los si querés, los males, los pecados, ¿no? Porque en definitiva el infierno está, ¿no? Toda esa cuestión humana, ¿no? Que nos toca a todos. Pero es encantador porque es la forma de transformar, ¿no? La posibilidad de transformar viene desde ahí. Al menos en la Argentina creo que la única posibilidad de construir poder popular es el peronismo. Me encanta, Zulma, tu infierno. Digamos, te lo voy a tomar. Bueno, te voy a dale. tomar tu infierno encantador. Bueno, te agradezco mucho el haber venido acá al programa. Vos sabés que también tengo un regalo para cerrar el programa. Un regalo que es casi un himno. Bueno, dale. Y quiero que lo escuches en este momento. Mientras vamos a escuchar los primeros compases y ya te das cuenta. A ver. Escuchá, ¿escuchás eso? Sí. Bueno, quería regalarte este tema, digamos, de los redondos. Gracias. Porque creo que es el lindo que no podía faltar, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por venir acá al programa. A los oyentes les agradecemos también el habernos seguido. Recuerden que pueden seguirnos por @estanocheestaencantador en Facebook y en Instagram. Que pueden escuchar y ver los programas en Facebook y escucharlos también por Spotify y por YouTube, así que esta entrevista va a estar también por YouTube y por Spotify. Gracias. Gracias a vos, José. Y nos vemos seguramente en otro momento. Seguro, sí. Hasta el próximo jueves y muchas gracias por seguirnos. Así
acabas de transitar tu infierno con Esta Noche Está Encantador. Te esperamos el próximo jueves de 21 a 22 por Antena Pueblo. Antena Pueblo. Tu radio. Los Cabritos, cooperativa de trabajo, parrilla asador, la mejor carne argentina.